Bienvenidos. Hoy les hablaremos acerca de Urraca de León y Castilla. Su historia es una epopeya de desafíos y triunfos, llena de intrigas palaciegas, amores tumultuosos y una lucha incansable por el poder, en una época donde las mujeres rara vez ocupaban el trono. Su vida fue una mezcla fascinante de valor, astucia política y conflictos personales, que la convirtieron en una de las figuras más intrigantes de la historia medieval española. En el año 1081, Urraca nació en León. Era hija del poderoso rey Alfonso VI y su segunda esposa, Constanza de Borgoña. Desde temprana edad, Urraca mostró una inteligencia y determinación que impresionaron a todos en la corte. Su educación fue la de una princesa, aunque los detalles específicos de su formación se han perdido en el tiempo. Lo que es seguro es que desde pequeña fue preparada para desempeñar un papel importante en el reino. En 1093, la llegada de nobles europeos a la corte, entre ellos Raimundo de Borgoña y Enrique de Borgoña, ofreció al rey Alfonso VI la oportunidad de consolidar y expandir sus territorios mediante lazos matrimoniales. Alfonso casó a Teresa de León, hermana de Urraca, con Enrique, mientras que, con solo 12 años, Urraca se desposó con Raimundo de Borgoña. Este acto no solo unió a dos poderosas casas, sino que también preparó el escenario para el futuro de Urraca como reina. Urraca y Raimundo tuvieron un hijo, Alfonso Raimúndez, quien más tarde se convertiría en Alfonso VII. Sin embargo, el destino tenía planes inesperados para Urraca. En 1107, Raimundo murió, dejándola viuda con su hijo todavía pequeño. Aunque su padre, Alfonso VI, mantenía el control del reino, la muerte de Raimundo la privó de una fuente directa de apoyo y protección. En esa situación, Urraca quedó más vulnerable a las intrigas y ambiciones de otros nobles. Sin embargo, su espíritu indomable no permitió que la adversidad la detuviera. Alfonso VI requería nuevas alianzas para asegurar la estabilidad y fortalecer el reino. Necesitaba consolidar su poder y encontrar un aliado fuerte que pudiera ayudar a defender y expandir sus territorios frente a las amenazas externas, en especial de las incursiones musulmanas. En este contexto, Alfonso VI arregló el compromiso de su hija Urraca con Alfonso I de Aragón y Navarra. Este monarca, llamado también el Batallador, era un líder militar y rey de Aragón y Navarra. Se lo reconocía por su capacidad militar y su dedicación a la reconquista. En 1109, Urraca se casó con Alfonso I de Aragón y Navarra, en un intento por consolidar los reinos de León y Aragón, con el fin de garantizar estabilidad y poder para ambas partes. Sin embargo, el matrimonio con Alfonso I resultó tormentoso. Aunque era reconocido por su determinación y habilidad en el campo de batalla, también tenía la reputación de ser intransigente y ambicioso. Su relación con Urraca estuvo marcada por conflictos que rápidamente se convirtieron en una lucha por el poder.
Ambos tenían personalidades fuertes y decididas, lo que llevó a numerosos enfrentamientos personales y políticos. Por su lado, Alfonso I tenía sus propios intereses, que no siempre coincidían con los de Urraca o los del Reino de León y Castilla. Su ambición por controlar los territorios de su esposa y su intransigencia exacerbaron los conflictos. En el otro extremo, los nobles de León y Castilla se resistieron a la influencia de Alfonso I, por lo que apoyaron a Urraca en su oposición a las políticas de su esposo. La separación en 1114 no fue una sorpresa para nadie, aunque el matrimonio no fue anulado formalmente hasta después de la muerte de Urraca, siendo el motivo de su primera excomunión. Este periodo estuvo marcado por conflictos armados entre las facciones leales a Urraca y las leales a Alfonso I. La guerra civil resultante debilitó ambos reinos y complicó la situación política de la península ibérica. La lucha fue particularmente intensa en el norte de Castilla y León. Tras la separación de Alfonso I, Urraca gobernó en solitario, enfrentándose a múltiples desafíos, tanto internos como externos. La guerra civil la acompañó hasta su muerte, y su reinado estuvo plagado de levantamientos y rebeliones, por parte de nobles que buscaban expandir su poder y que no aceptaban su autoridad. No obstante, su habilidad para la diplomacia y su astucia política le permitieron mantener el trono, a pesar de las constantes amenazas. En varias ocasiones, Urraca usó su inteligencia para manipular las tensiones entre sus enemigos, demostrando que era una gobernante formidable. En la medida en que su hijo Alfonso Raimúndez iba creciendo, su relación con Urraca se complicó. Mientras algunos nobles apoyaban a Alfonso como el futuro rey, Urraca luchaba por mantener su propia autoridad. Esta tensión interna fue un factor importante en la prolongación del conflicto armado. Urraca utilizó la diplomacia para navegar en medio de la guerra civil. Formó y rompió alianzas con nobles y ciudades según fuera necesario para mantener su poder. Aunque esto le permitió sobrevivir en el trono, también contribuyó a la inestabilidad general del reino. Una de las rebeliones más críticas para el reinado de Urraca tuvo lugar en la ciudad de León. Este alzamiento fue instigado por nobles que no aceptaban el liderazgo de Urraca y buscaban debilitar su posición. León, siendo un centro político y militar importante, era un objetivo estratégico crucial para cualquier facción que buscara consolidar su poder en el reino. Urraca demostró un liderazgo notable durante la defensa de la ciudad. A pesar de las numerosas dificultades que tuvo que enfrentar, tomó el mando de la organización de las defensas, coordinando a las fuerzas leales, incluidas las milicias urbanas y las tropas regulares, para resistir el asedio de los nobles rebeldes. Urraca no se limitó a dirigir desde la retaguardia, sino que estuvo presente en el campo de batalla, motivando a sus tropas y supervisando las operaciones defensivas. Su presencia inspiró a sus seguidores y demostró su compromiso con la defensa de su reino. Urraca empleó diversas tácticas para fortificar la ciudad y repeler a los atacantes. Utilizó las fortificaciones naturales y artificiales de León, organizando emboscadas y contraataques para desgastar a las fuerzas rebeldes.
A lo largo del conflicto, Urraca también utilizó la diplomacia para desactivar la rebelión. Intentó negociar con algunos de los líderes rebeldes, ofreciendo concesiones y promesas de recompensas a cambio de su lealtad. A pesar de estar rodeada y enfrentarse a una situación desesperada, Urraca no se rindió. Su resiliencia y determinación fueron cruciales para mantener la moral de sus seguidores y finalmente, superar el asedio. La exitosa defensa de León fortaleció la posición de Urraca, al demostrar su capacidad para gobernar en tiempos de crisis. Aunque las rebeliones no cesaron, este episodio consolidó su autoridad y envió un mensaje claro a sus adversarios sobre su capacidad para resistir y liderar, lo cual le permitió reafirmar su poder real y mantener el control sobre su reino, al menos temporalmente. Este acto de liderazgo y valentía aumentó su prestigio y legitimidad como monarca. La forma en que Urraca manejó la crisis de León sirvió como un ejemplo de liderazgo para otros gobernantes. Su combinación de fuerza militar, tácticas defensivas y diplomacia mostró un enfoque multifacético para enfrentar las amenazas internas. Los conflictos internos no le impidieron apoyar la expansión de la Reconquista y la consolidación de los territorios cristianos en la península. Además, Urraca mantuvo relaciones diplomáticas con otras cortes europeas, buscando alianzas que consolidaran su posición. La vida personal de Urraca fue tan tumultuosa como su reinado. Su carácter fuerte y determinado la ayudó a superar muchas adversidades, pero también generó controversia. Durante su reinado, tuvo varios amantes, lo que afectó su reputación y dio pie a su segunda excomunión. Entre sus amantes destaca el conde Gómez González. Por otro lado, la existencia de hijos ilegítimos complicó las dinámicas de poder dentro del reino. La presencia de estos hijos y sus relaciones con la nobleza podían ser fuentes de apoyo o de conflicto. Las constantes rebeliones y las disputas con la nobleza pusieron una presión inmensa sobre Urraca. Estas tensiones, sumadas a la situación personal de Urraca, que involucraba a sus amantes y a los hijos ilegítimos nacidos de estas uniones, añadieron desafíos adicionales. Manejar estas relaciones en medio de un entorno político ya volátil impactó su capacidad para tomar decisiones y mantener el control. Esta situación no solo perjudicó su autoridad, sino también su bienestar emocional. Urraca murió el 8 de marzo de 1126 en Saldaña, Palencia. Su fallecimiento dejó un breve vacío de poder que fue rápidamente llenado por su hijo, Alfonso VII, quien logró consolidar el reino y expandirlo significativamente. Urraca fue enterrada en la Catedral de Santiago de Compostela. El legado de Urraca es complejo y multifacético. Fue una de las primeras mujeres en gobernar un reino en la península ibérica, y su reinado destaca por los desafíos que enfrentó en un mundo dominado por hombres. Su habilidad para mantener el poder, a pesar de las constantes amenazas internas y externas, es testimonio de su fortaleza y determinación. A lo largo de los siglos, Urraca ha sido retratada en las crónicas medievales de forma ambivalente. Algunos la elogian por su habilidad política, mientras que otros la critican por sus decisiones personales. En la historiografía moderna, Urraca es vista como una figura adelantada a su tiempo,
cuyo reinado desafió las normas de género y poder de su época. En la literatura y las crónicas medievales, su vida ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas, algunos de los cuales exageran su carácter y sus acciones, pintándola como una figura casi trágica de la historia medieval española. Estos relatos reflejan tanto la fascinación como la controversia que rodean su figura. Urraca de León y Castilla, con su vida llena de intrigas, amores, guerras y diplomacia, dejó una huella indeleble en la historia. Su legado sigue siendo estudiado y debatido, recordándonos que las mujeres, incluso en tiempos tan lejanos, jugaron roles cruciales en la configuración de los destinos de naciones enteras. Su historia es un testimonio de la fuerza y la resiliencia que se requieren para gobernar, y su memoria perdura como un ejemplo de liderazgo femenino en una era de grandes desafíos. No te pierdas el próximo vídeo, para que puedas seguir descubriendo las vidas extraordinarias de mujeres que marcaron la historia.